Bueno, en la charla de hoy vamos a hablar de un contexto eh, que dejamos la vez pasada. El manejo de la conciencia, la expansión de la conciencia, eh, cuando lo hacemos y la permitimos a través del sonido, decíamos que el sonido era una de las partes más fáciles, más dúctiles para ayudar a expandir, perdón, explotar y ayudar a que esta conciencia tuviera ese efecto de la cual nosotros buscamos. Acuérdense que hemos dicho de que la conciencia es un bloque de una serie de factores, que no es solamente decir es un aspecto de una tendencia psicológica. Nuestra conciencia está ligada al código genético. Nuestra conciencia está ligada a todo el metabolismo de nuestro cuerpo. Nuestra conciencia está ligada a todo el campo energético que rodea nuestro cuerpo. De hecho, no, no confundamos y digamos que la conciencia es la mente. ¿Sí? La mente es un instrumento meramente. Es un instrumento que logra analizar, pero con frialdad, sin sopesar consecuencias. ¿Sí? No es trascendente en sí misma. La mente no es trascendente en sí misma. Simplemente es el obrero que ejecuta la acción de la orden que se le da. La conciencia es el arquitecto. La conciencia es aquel que diseña el boceto, aquella fuerza que sabe la necesidad y el objetivo de realizar una acción o un objetivo y hace todas las estrategias y genera todas las factibilidades para que eso que se pretende se haga. Mientras que la mente es potencia, fuerza, es energía. La mente es la inteligencia de la energía que inmediatamente penetra en la acción y ejecuta la orden de ese estado de conciencia. Aquí yo estoy partiendo en estas dos partecitas, ¿sí? Para que tengamos la diferencia de una con respecto a la otra, aunque están realmente fundidas. Están realmente fundidas. De tal manera de que uno es el ejecutor y el otro es el arquitecto de esta acción. Cuando nosotros comenzamos a manejar el sonido, este sonido va a resonar en todos estos factores, tanto el código genético, tanto dentro del metabolismo del cuerpo, que es la expresión de esa fuerza, y tanto de la energía que flota a tu alrededor, que lo hemos denominado un campo toroide. Pero en diferencia de un campo toroide energético que ustedes ven, un flujo electromagnético, simplemente dando vueltas alrededor del objeto, acuérdense que hemos dicho que este campo toroide es inteligente. Y precisamente esa inteligencia es lo que tiene que ver y está relacionado con la mente. Esa inteligencia de ese campo es la mente, la psique. Pero esta inteligencia de este campo energético no puede estar al garete. No es simplemente a la inflexión, ¿sí? A la acción del movimiento de la energía. Hagan de cuenta ustedes como si tuviéramos una obra por ejecutar, pero los obreros y los materiales están listos allí, pero no está el arquitecto ni el ingeniero que están corrigiendo, ¿sí? Los objetivos, ¿sí? No, o sea, los obreros se pueden salir de los objetivos, ¿sí? Entonces, el ingeniero con el arquitecto lo que están haciendo es corregir para que los obreros se equivoquen menos, ¿sí? Y eso muchas veces pasa en nuestra vida.
ejecutamos, pero muchas veces no obtenemos los resultados adecuados. ¿Y cuál es el objetivo en este asunto? El Dharma. El objetivo de hacer este accionar con el orden adecuado se llama Dharma. Y este Dharma, ¿sí? Debe de centrarse fundamentalmente en el poder evolucionar hacia la mutabilidad y hacia la libertad de nuestra naturaleza, la liberación hacia la libertad, ¿sí?, de esa conciencia, de la iluminación espiritual. Ese es el Dharma, porque cada individuo tiene su propio Dharma con respecto a esa iluminación. Así como el caballo, acuérdense que hemos hablado, tiene el Dharma de correr, los peces tienen el Dharma de nadar, por eso su fisiología está hecha con ese objetivo y con ese fin. Las aves tienen el Dharma de volar, ¿sí? El ser humano tiene el Dharma de iluminarse y expandir la mutabilidad del accionar de su código genético. Entonces, ese estado de conciencia debe de tener mucha claridad en nosotros, porque el despertar de esta conciencia, y lo hemos hablado, va acompañado con un estado comportamental que está añadido a ese estado de conciencia. Es una personalidad, es una forma de la personalidad, ¿sí?, muy particular a ese despertar de esa conciencia. Así como un abogado, un médico, un ingeniero despiertan una personalidad de ser abogado, una personalidad de ser médicos y una personalidad de ser ingeniero. O sea, su vida está en función de lo que hacen y su comportamiento es consecuente a esto. De igual manera, cuando la persona entra dentro del campo espiritual, debe de diseñar una forma, un esquema comportamental. Y ahí se marca la diferencia e inclusive la gran dificultad, sobre todo porque el despertar de la conciencia no es algo cultural, no es algo que está ligado al medio ambiente, es algo que el individuo lo trae consigo mismo. Y he ahí una gran dificultad porque tiene que encerrarse, el individuo tiene que aislarse para recibir la mínima influencia posible para comenzar a generar una personalidad pura en ese despertar, porque es algo único, que se puede compartir eventualmente, pero es algo único que se está haciendo con la persona. Entonces, cuando entramos con el sonido, y cuando hablamos específicamente de ese sonido, es la sumatoria de una gran cantidad de frecuencias que hacen de que ese sonido en el OM, ¿sí?, tenga una gran síntesis, porque el OM es la síntesis de todas esas gamas, de todas esas frecuencias, y de allí, como el sonido de una gran orquesta donde todos los sonidos están en acorde, vamos a tener una sinfonía. Pero fíjense ustedes que precisamente, y cuando les hablo de este ejemplo de la orquesta, cuando cada instrumento toca por su lado, pues no vamos a sentir un deleite, no vamos a sentir un gusto, no vamos a disfrutar de esa armonía, de ese sonido. En contraposición, si toda la orquesta está totalmente sincronizada, cuando todos los sonidos de los instrumentos están sincronizados en sus tiempos, en sus ritmos, vamos a encontrar un sonido que nos va a transportar. A esto le llamamos armonía. Entonces, estos sonidos que se representan en los 7 chakras
porque esto es lo visible. Realmente hay muchos chakras, hay miles de chakras, pero son 14 y 7 los chakras más importantes. Estos elementos son los que nosotros tenemos que ir trabajando gradualmente. Pero para iniciar este trabajo, yo les di a ustedes una yapa para que ustedes sincronicen con la yapa el manejo del sonido con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de su cerebro. Es importante buscar la armonía. Es el primer inicio, el primer paso, esta armonía, con la sincronicidad de los dos hemisferios. Y eso lo hacemos cuando pasamos la yapa a través de los dedos. Decíamos en una charla pasada que cuando hacemos esto, la lógica y la analogía se sincronizaban, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, la electricidad y el magnetismo se comenzaban a sincronizar, el movimiento Pratin-Samkar-Samkar, todo este efecto fractal de la energía a través de su red, cuando nosotros pasábamos la yapa en nuestros dedos y comenzamos a cantar un mantra internamente. ¿Qué estamos tratando de hacer con esto? Ustedes son los directores de su propia orquesta. Ustedes allí están equilibrando todos los instrumentos, equilibrándolos gradualmente, aprendiendo a que cada instrumento, además de ser suficiente, además de ser brillante, se pueda sincronizar con los otros instrumentos. Y esto nosotros llamamos embonamiento. Las frecuencias tienen que estar en perfecta sincronicidad dentro de su campo toro, tanto para afuera, tanto para adentro, tienen que estar como una máquina perfectamente sincronizada, y así entonces las cualidades del código genético van a salir a flote y la genética recesiva va a ser guardada. ¿Sí? Este ejemplo que damos con la orquesta es muy bien claro. Entonces, el sonido va a tener esa primera intención. ¿Ok? Acuérdense que los sonidos vienen en una frecuencia baja de onda ancha que nosotros llamamos sonidos infrasonidos, y los sonidos de onda corta pero de mucha energía que lo denominamos ultrasonidos. Pueden tener una onda muy chiquitita, muy pequeñita, es inclusive la onda tan pequeñita que puede tener micras. La onda tiene micras, su onda, o sea, el largor de su onda, ¿sí? Puede ser muy, muy pequeñita, mientras que los infrasonidos, el tamaño de la onda, ¿sí? La expresión de esa onda puede ser de 20, 30 metros, la prolongación de esa onda puede tener una elongación que se llama periodo de la onda, muchos metros. Hay ondas de 40, 50 metros. Cada onda tiene una particularidad. Entonces, debemos de entrenar nuestro cerebro para que él haga una personalidad. Quiere decir que haga un rol inteligente con respecto a estos sonidos y aprenda nuestro cerebro, porque nuestro cerebro le enseñamos a que él sincronice y haga efectivo esta forma, como esta máquina de las frecuencias para que las pueda sincronizar bien. Cada onda, cada frecuencia, no solamente tiene que ver con un chakra,
No solamente cada chakra tiene que ver con una cualidad de la personalidad, sino también con un elemento que te rodea del medio ambiente. Entonces, des en cuenta ustedes, amigos, que lo que estamos haciendo es sincronizar el medio ambiente que nos rodea. ¿Sí? Todas esas factibilidades, todas esas fuerzas, estamos dándole orden para que nuestra mente interprete esa información y haga un feedback efectivo con las fuerzas que entran y las fuerzas interpretativas que yo trato de entender y darle ese orden hacia afuera. Entonces es un feedback, un va y vuelve. Estamos en eso. Entonces, el mantra lo que hace es sincronizar bien esta maquinaria energética. El mantra lo que hace es darle orden a todas estas frecuencias para que se armonicen y no aparezcan simplemente como una orquesta con un instrumento de cada uno por su lado, porque entonces va a ser horrible, va a ser un sonido horrible, ¿sí? Una melodía horrible, una presentación horrible, ¿sí? Eh, entonces vamos a sincronizarlo y ustedes van viendo que gradualmente ustedes van produciendo un orden. Hay que tener un poquito de paciencia porque algunas personas lo hacen más efectivamente que otras personas. Este orden se va manejando y se va generando gradualmente. Una vez la personalidad ya le es claro, porque esto hay que hacerlo cultural, tenemos que hacerlo un mecanismo cotidiano, cultural, que esto es parte de nuestra vida, inmediatamente entonces nuestro cerebro va a estar sincronizando el medio ambiente. Vamos a ser co-creadores con las energías exógenas, con las energías endógenas. Y sin que usted tenga que pensarlo, usted va a realizar su vida y usted va viendo que va caminando, todo va caminando perfectamente bien. Hay personitas que tienen habilidad para la parte económica, hay personitas que tienen habilidad para su parte psicoemocional, hay personitas que tienen habilidad para administrar, hay personitas que tienen habilidad para desarrollar su parte física, son diferentes tipos de inteligencias. Pero usted ve una persona que es hábil para, por ejemplo, hacer sus ejercicios físicos, o es hábil para manejar la matemática, y decimos, qué persona tan inteligente y tan sabia, qué persona tan capaz. Y resulta de que esto no tiene que ver con la verdadera inteligencia. La verdadera inteligencia es una sumatoria de todas estas inteligencias. Y que a su vez todas estas inteligencias obren en función de lo que nosotros venimos hablando, que es el Dharma. Y ese Dharma, que es la iluminación, ese Dharma que tiene que ver con la libertad, ese Dharma que tiene que ver con la expresión de tu sabiduría y de tu verdad, se haga evidente. Ahora, es distinto uno de otro, partiendo de hecho, iluminación y libertad, claro, como un factor común, de cómo cada persona disfruta de esa libertad con su propia sabiduría, que eso es lo que hace la diferencia de una persona a otra. Entonces, fíjense ustedes, sí, claro, el objetivo es iluminación espiritual. Y esa iluminación es todos estos mecanismos que hemos estado hablando, mecanismos que tienen que tener ese orden suficiente de sincronizar todas las fuerzas que componen la naturaleza humana. Entonces, el mantra va a servir para eso. Estamos entendiendo esto hasta ahora muy bien. De hecho, no podemos estar con la yapa todo el día en la manito, porque pues estamos haciendo una cotidianidad, estamos trabajando, o estamos manejando el carro, o estamos hablando con las personas, y muchas veces pues no podemos estar con una yapa en la mano. Pero podemos trabajar el mantra internamente, y cuando lo hacemos adentro, ese entrenamiento en silencio
podemos estar con las personas que yo he enseñado a través de las prácticas. Algunas personas me han escuchado sobre esas prácticas, hacer el mantra en una meditación con los ojitos abiertos, eh, trabajándolo en público, en un centro comercial o en oficina o haciendo una actividad. Entonces, ir entrenando para que el cerebro, ese mantra, se vuelva algo automático. Inicialmente pues lo hacemos a través de una inflexión racional, utilizando el prefrontal, utilizando la lógica. Pero cuando este mantra cruza ese umbral de la lógica y el mantra se vuelve parte del carácter, entra al subconsciente y se hace parte de ese inconsciente colectivizado, ese supraconsciente inclusive, el mantra hace parte de ti. Y cuando el mantra es parte de ti, adquieres la fuerza y el potencial de la sincronicidad del mantra sobre los elementos que tú estás utilizando, o estos instrumentos musicales, por así decirlo, con estas radiofrecuencias que manejamos a través del embonamiento de los chakras. Cuando nosotros recodificamos y nos conectamos con esa personalidad que estamos haciendo, esa personalidad que está haciendo la unificación de estas frecuencias, vemos que de forma automática ya esa sincronicidad se hace, sin mayor esfuerzo, sin nosotros tener que utilizar la mente racional. Simplemente con que usted interiorice su atención y su conciencia, usted ya está sincronizado. Por eso al principio nos va a costar un poquito de trabajo. Por eso hemos hablado de la importancia de cotidianizar la práctica del mantra. Comencemos con el OM. Comencemos con la técnica del OM a través de la columna vertebral. Hacer que la columna vertebral, ¿sí?, esté resonando este mantra OM. Hemos hablado de esta técnica muy sencilla que a muchos ya les he dicho, pero quiero hacer esta inducción para que sepan ustedes realmente para qué sirve esto. Y cuando tengan ustedes el tiempo y la libertad de hacerlo con la meditación de la yapa en su mano, que es así, el entrenamiento sea mejor y más eficaz. Entonces, manejemos los sonidos a través del OM, que es la sumatoria de todas estas frecuencias. Y todas estas frecuencias, que es la sumatoria de todos los chakras, que es la sumatoria de todos los elementos, el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire. Y cuando estos están perfectamente sincronizados, me hace vibrar el flujo electromagnético que representa en el dedito pulgar el elemento del fluido etérico, ¿sí?, para que aparezca el teurgo, para que aparezca el mago, o en últimas, que aparezca el director de la orquesta, el que va a sincronizar cada instrumento y hacer una sinfonía perfecta. Aquí este elemento es el director de la orquesta. Entonces, esto va sucediendo gradualmente. Ahora, no se pierdan este proceso del despertar. Es importante que ustedes vayan sintiendo el proceso del despertar y este proceso, lógicamente, va haciendo que vaya marcando las pautas necesarias para que ustedes entiendan cómo su personalidad se va alterando en forma positiva. Porque uno va sintiendo que esto afecta nuestras vidas. Y yo sé que para muchos que me vienen siguiendo desde hace un poquito de tiempo, otros que me vienen siguiendo desde hace unos años, su vida ha sido transformada. Pero ¿quién hizo esa transformación? Usted mismo. Usted produjo ese evento. Nadie
hizo que eso sucediera nada más que usted a través de una buena técnica de este manejo, de esta sincronicidad. ¿Ok? Muy bien. Hay algo muy importante dentro del manejo de estos elementos y es el enlace de un elemento con respecto al otro. Cada elemento, basados en cuatro fuerzas básicas, que son cuatro elementos que nos rodean, cada elemento se divide a su vez en pequeñas facciones, frecuencias muy pequeñitas, y a su vez cada una se subdivide hasta una infinitud de frecuencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes ven, por ejemplo, el elemento tierra. El elemento tierra de por sí es infinito. Dentro del elemento tierra hay una multiplicidad de seres. Seres que están relacionados unos con otros, pero pertenecen al elemento tierra. De esta manera, la frecuencia o la radiofrecuencia que manejamos con el elemento tierra tiene esa profundidad también. Y esta profundidad tiene que venir embonada, y a esto le decimos red fractal. Lo mismo para el elemento agua, lo mismo para el elemento fuego y para el elemento aire. Cada elemento es un reino infinito, con muchos seres que lo componen. Y nosotros, como buenos hacedores, administradores y conductores, tenemos que hacer que el elemento mismo esté bien consolidado. Lógicamente, cuando venimos a este proyecto, venimos con una disfunción de un elemento. Todos traemos una disfunción de uno, dos o tres elementos, y somos más fuertes en uno que en otro. Somos más fuertes en un chakra y en este otro chakra no somos tan fuertes. Y lo vemos, por ejemplo, voy a darles un ejemplo claro, las personas que saben nadar. Bueno, sabemos nadar. Pero hay personas que no saben nadar, que le tienen pavor al agua. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este elemento en la persona que ha desarrollado una buena administración con el elemento agua, pueden entender el elemento y lo administran de cierta manera. Pero la persona que no sabe nadar, ya de antemano hay una dificultad. Hay una dificultad que toca entonces entrar en un proceso de conciliación con el elemento. Indica sincronizar el elemento en tu vida. ¿Correcto? Por eso nosotros, cuando estamos viviendo en esta realidad, tenemos una dificultad de algún tipo con algún aspecto de la vida, ya sea con la parte psicoemocional que tiene que ver con el elemento aire, con la fuerza de la voluntad que tiene que ver con Manipura, el elemento fuego, con algún elemento de una disociación de una disyuntiva paternal-maternal que tiene que ver con el elemento agua, o un esquema de choque que tenga que ver con mi psicosexualidad, que también tiene que ver con ese elemento agua, o una mala administración de la vida que tiene que ver con el elemento tierra, y ahí también tiene que ver el dinero. Entonces, fíjense ustedes que es tratar de ponerme yo en tela de juicio, donde yo tengo una dificultad y tengo que solucionar esa dificultad para comenzar a manejar ese elemento. De hecho, podemos, y me he encontrado con algunas personas y las he puesto a manejar precisamente un elemento en particular porque lo tienen muy cadidito el elemento. Vienen con un elemento muy difícil, su andar está muy complicadito y no se puede sincronizar porque necesitamos que los cuatro funcionen a la vez. Es como un carro. Un carro, si tiene dos llantas ponchadas, no puede andar. Si tiene una, no puede andar, y menos las cuatro. Entonces, es tratar de que las cuatro llantitas estén sincronizaditas
bien covaladas, o sea, no una llanta esté torcidita y la otra pues esté en camber con la otra, ¿sí? Sino que estén perfectamente alineadas las cuatro. Una vez las cuatro estén alineadas, el carro va a andar bien, ¿sí? Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos que estos chakras se vayan sincronizando. Pero, precisamente cuando nosotros hacemos OM, el mantra OM, observamos que el OM va a hacerme un trabajo de todero. Va a recuperarme el chakra, va a limpiar la profundidad del chakra, que es la red fractal del chakra, y va a crear también la sincronicidad de cada uno de los chakras en una red fractal de los cuatro chakras en un perfecto embonamiento. El OM va a hacer una sincronicidad y va a comenzar a reparar gradualmente algún aspecto que tenga en daño. Como lo he dicho, en alguna persona va a ser más efectivo porque de pronto ya viene con un trabajo previo. En otras personas va a costar un poquito más de trabajo porque vienen con un karma. Les va a costar más de tiempo. Eh, También depende de la motivación, del empeño que quieran esas personas. Hay personas que no tienen ninguna motivación y realmente no quieren y no sienten que esto es realmente parte de su vida. Es entendible. Pero fíjense ustedes que la persona que siente que sí realmente tienen que caminar adelante y esto es parte de su vida, esta personita va a sentir una sensibilidad con respecto a esta información. ¿Sí? Entonces, este mantra OM, porque hay muchos mantras, realmente hay muchos mantras que en forma particular los podemos emplear para definir y desarrollar cierto tipo de aspectos. Este mantra OM generalmente va a ayudarnos a sincronizar y a recuperar el daño que tiene un chakra o la sincronicidad de ese chakra o la profundidad de ese chakra con respecto a otro chakra. No lo sabemos, es muy difícil. Es muy difícil. Cuando un chakra está severamente dañado aparece una enfermedad. Cuando un chakra está severamente dañado aparece un problema de disfunción en nuestra personalidad. Es un chakra muy dañado. Entonces se van a anidar muchos parásitos. Un chakra muy dañado anida muchos parásitos o muchos demonios, muchas lamias o parásitos psíquicos, muchos elementales bajos, ¿sí? Incubos inclusive, sucubos, se aprovechan de esta circunstancia y se cuelgan porque ellos necesitan vivir de la energía del hombre, entonces se cuelgan y no permiten de que el ser humano desarrolle una actividad común hacia este objetivo de este Dharma. Entonces, eh, la enfermedad está ligada precisamente con la falta de sincronicidad de este chakra o de uno, de dos chakras o de tres chakras. Entonces, fíjense ustedes que nosotros tenemos que ser un poquito psicólogos también, sabernos entender y en últimas, si no lo sabemos entender y comprender, por buscar una persona que nos pueda ayudar a comprender y entender todo este tipo de manejos para poder salir adelante. Podemos buscar ayuda, porque muchas veces la necesitamos la ayuda para poder ayudar a que esta trascendencia sea más efectiva. Entonces, este mantra en la columna vertebral, permanentemente resonando, ¿sí? Vamos a darlo de dos formas. Ojo a la enseñanza que voy a dar a partir de este momento. Una con los infrasonidos y con los ultrasonidos. Los infrasonidos se localizan en los chakras abajo, desde Muladhara, y los ultrasonidos se sincronizan en el chakra de la cabeza. Aquí el sonido es muy rápido, muy rápido. Abajo los sonidos son muy bajos.
Pero podemos hacer una inversión y utilizamos sonidos muy agudos abajo y infrasonidos arriba. ¿Ok? Por ahora, entendamos, en hacer radiofrecuencias en bajos sonidos y sonidos altos. Por ahora no voy a hablar de los sonidos invertidos, ultrasonidos en la cabeza o infrasonidos en la cabeza, que eso tiene que ver con las dos pirámides que se cruzan de arriba hacia abajo, que eso lo vamos a hacer en otra charla. ¿Sí? Y esto, bueno, es para ya personitas que me tienen un trabajo un poquito más hacia adelante, ¿sí? Porque ya tienen que tener co-creación, capacidad co-creativa para manejar sonidos de alta o baja frecuencia en la cabeza. Porque si no lo hacemos, es como, si no lo hacemos correctamente, es como pretender eh, tener el carro que yo les estaba diciendo con dos llantas ponchadas o una llanta ponchada o las cuatro ponchadas y meterle el acelerador. ¿Sí? Esto no es lógico, ¿cierto? Porque si usted se monta a su carro y lo acelera, le mete el acelerador a su carro, pero las llantas están ponchadas, el carro no va a andar bien, ¿sí? O lo mismo con la orquesta, es darle fuerza a la orquesta, a cada instrumento, pero no están embonados, no están sincronizados. Entonces, eso va a ser horrible, ¿sí? Y no va a haber armonía. Entonces, tenemos que primero tener armonía. Entonces, ya cuando las personitas ya me trabajan la armonía, entonces ahí sí, baja frecuencia, alta frecuencia. Y vamos a aprender a manejar las frecuencias que bajan y las frecuencias que suben. Porque el Kundalini hay que aprender a bajarlo y el Kundalini hay que aprender a subirlo. ¿Ok? Se baja el Kundalini y se sube el Kundalini. Cuando se sube, él da vuelta al frente y se mete abajo. Cuando lo bajamos, él sale por el chakra Muladhara y se mete por arriba. ¿Sí? Vamos a hablar de esto porque genera esquemas totalmente distintos. O en su efecto, ambas fuerzas a la vez de bajarlo y subirlo, que ya es una parte que tiene que ver con la fuerza maestra. La fuerza maestra es cuando ambas fuerzas suben y bajan, fluctúan, y cuando fluctúan ambas fuerzas, suben y bajan, llegan a un punto que en el punto del medio del corazón el chakra se abre y la fuerza de Metratón sale a colación. ¿Sí? Cuando la fuerza sube y baja, sube y baja, sube y baja, y tan rápido que se hace un punto medio, inmediatamente este chakra, ¿sí? Se abre, se expande, ¿sí? Y el ser es un ser creador por potencia, ¿sí? Se abre el cubo de Metratón y el Merkaba explota en luz. Pero hay que ir despacio. Vamos manejando por ahora. El entender, el sincronizar esa luz interna, ¿sí? A través de infrasonidos y a través de sonidos o frecuencias muy altas, ultrasonidos gradualmente. Entonces, de allí que, fíjense ustedes, cuando nosotros hacemos estamos manejando infrasonidos y ultrasonidos. Ese mantra es el mismo Om, pero fracturado en 5 letras. A, E, I, O, U, M, que es el envolvente de todos esos sonidos. Y lo hacemos y lo sentimos abajo. O, U,
¿correcto? Entonces, vamos tocando, vamos abriendo cada sector y lo vamos sincronizando uno a uno dentro de nuestra columna vertebral. Esto va a dar un pulso eléctrico. Lo que hacemos es alterar el electromagnetismo, la caja resonante del foramen de la columna. Acuérdense que la columna tiene un huequecito que se llama foramen. Y ese foramen de la columna, el contenido del mineral del hueso de la columna, de los huesos de la columna, van a generar unas propiedades piezoeléctricas. Y estas propiedades piezoeléctricas van a potencializar ese sonido en luz. Y cuando se produce ese sonido en luz, se produce una cavitación. Ya lo explico. Una cavitación en el hidrógeno y en los iones del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? ¿Qué son las propiedades piezoeléctricas? Pues yo sé que para algunos alumnos ya lo he explicado, pero vuelvo y lo explico. Las propiedades piezoeléctricas, que todos los elementos la tienen, más unos elementos que otros. El cuarzo, por ejemplo, el sílice, tiene unas propiedades piezoeléctricas muy altas. Indica que cuando yo comprimo un cuarzo, este cuarzo, cuando yo lo comprimo o le pego, sin ir a romperlo, sino le pego así, pasito, él inmediatamente produce descargas eléctricas. Y toda descarga eléctrica produce pulsos magnéticos. O cuando presionamos, usted me presiona un cuarzo con sus manitos, o con una prensa me presiona un cuarzo, él inmediatamente comienza a dar una descarga eléctrica permanente y continua. Eso se llama propiedad piezoeléctrica. Pero algo particular con el cuarzo, sobre todo con el cuarzo, que al vibrar, su frecuencia, ya sea en frío, en calor, ya sea que yo le pegue al cuarzo o lo presione, va a tener una onda siempre de la misma amplitud. Fíjense ustedes, cuando el cuarzo entonces está mezclado con ciertos minerales, o sea, el sílice tiene mezcla de ciertos minerales, es cuando uno ve las piedras preciosas. Pues una esmeralda, a un topacio, a una hematita, son distintas, ¿cierto? Pero es el mismo sílice, pero con un contenido de un mineral totalmente distinto. Por eso hace la diferencia y su propiedad piezoeléctrica también cambia. Nuestro hueso tiene sílice, tiene calcio, tiene muchos minerales realmente, tiene fosfatos, tiene muchos minerales. Pero todos estos minerales, haciendo la composición del hueso, va a generar una frecuencia muy particular. Fíjense ustedes, una frecuencia piezoeléctrica muy particular. Una vez esta propiedad piezoeléctrica se va a dar, una resonancia se va a dar, va a producir una frecuencia con una intensidad, con una potencialidad de tal manera que se van a producir pequeños estallidos dentro de la sustancia que contiene este foramen dentro de la columna vertebral. El líquido cefalorraquídeo es eléctrico, es magnético, o sea, es susceptible a los cambios electromagnéticos. Y sobre todo, que como es un líquido electrolítico, conduce muy fácilmente la electricidad y los pulsos magnéticos, y en el hidrógeno y en esas sustancias que están disueltas, que son iónicas, porque si estamos hablando de ion potasio, ion calcio, ion cloro, ion fosfatos,
eh, van a crear pequeñas burbujas de gas. Se ha visto entonces que si yo cojo en una cubeta eh, agua con sal y yo pongo en esta agua con sal un ánodo y un cátodo y hago un flujo eléctrico a través de estas dos placas, una de estas dos placas va a comenzar a burbujear, va a producir burbujas. ¿Por qué se producen burbujas? Porque la estimulación eléctrica, electromagnética, es tan fuerte que calienta ese líquido y hace que ese líquido internamente rompa sus moléculas y se genere un gas y un compuesto adicional a ese gas. Por ejemplo, si yo coloco en el agua con sal un ánodo y un cátodo, se me va a hacer aire, agua, hidrógeno, eventualmente. Hidrógeno y agua, por ejemplo, y aire, por ejemplo. O sea, se va a partir la molécula y se va a disociar en oxígeno e hidrógeno. Porque se produce una cavitación dentro de la molécula. Esa molécula, al producir ese gas puede tener unas características, ¿sí? Pero ¿qué es lo que buscamos? Que ese gas se haga en nuestra columna y este gas es altamente sensible, ¿sí?, a las ondas espirituales, ¿sí? Es lo que llamamos dentro de la Tantra Yoga ollas o hojas. De ahí entonces que cuando se enciende este gas es cuando nosotros llamamos a ese efecto Kundalini. Entonces, ese Kundalini comienza a fluctuar dentro de la columna y comienza a subir ondas hacia la cabeza o a bajar las ondas, en fin, o a estas ondas a salir a nuestro entorno, a nuestro ambiente, produciendo unos efectos que son para muchos bien conocidos. Entonces, ese es el efecto último de este mantra que vamos nosotros gradualmente a hacer este entrenamiento. ¿Ya? Entonces acuérdense, vamos a comenzar con el A, E, I, O, U. Lo van a hacer mentalmente. Vamos a hacerlo mentalmente. Hagámoslo 5 minutos, luego 10 minutos, luego 15 minutos, y así sucesivamente hasta poder llegar 45 minutos a la hora. Si logramos llegar a una hora, dice el maestro, 3 horas son las efectivas para que despertemos un poder particular. Entonces yo los exhorto, tratemos cuando tengamos tiempo de hacer una práctica. Toca gradualmente y llegar a las 3 horas de esta técnica, ¿sí? Dominio de 3 horas, eso también lo hacemos con las asanas. Primero comenzamos 5 minutos, 10, media hora, 45, la hora, 2 horas y media, hasta las 3 horas, logramos explotar el siddhi, el poder de la práctica misma. Entonces, yo los exhorto a que comiencen este tipo de técnica y, bueno, que sea en últimas esta charla una base para ustedes puedan seguir su práctica del mantra yoga que es tan importante para nuestras vidas. Bueno, mis amigos, ojalá que la charla eh, haya sido aclaratoria. Yo trato de que, pues bueno, sea muy de palabras de centavito para que me puedan entender, porque de todas maneras muchas de esas técnicas son un poquito abstractas de entender, pero porque tienen mucha profundidad. Entonces trato de que siempre las charlas sean muy concluyentes para que cada charla esté hilada y ustedes no tengan pues en lo posible vacíos. Y de qué está hablando en la próxima charla, no sé de qué está hablando este señor, entonces evitar eso y que ustedes también me sigan,
me sigan en todo lo que estamos haciendo, este proyecto del despertar. Como yo les dije, voy a tratar de subir videos y ustedes lo pueden descargar. No vio el siguiente video, entonces, bueno, lo descarga más adelante o el pasado, pues lo pueden descargar, inclusive pueden subirse aquí a YouTube, este, y bueno, para que ustedes también tengan el acceso fácil. De todas maneras, muchas gracias por estar conmigo y nos estamos viendo pues de forma permanente. Voy a tratar ahora de arreglar mi problemita del WhatsApp, que no he podido arreglarlo. Bueno, o sea, hay veces la tecnología me pega duro, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que sí lo voy a arreglar, discúlpenme. Pero por ahora ya tenemos este medio, ¿sí? Que tengan muy buena noche, que tengan muy buena noche y bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo. Chao.